Hola, soy Ludivina. Hoy les quiero hablar de un libro que se titula El método de la gracia, de George Whitefield, que este es un libro de sermones selectos de este predicador, de la editorial Ava, de la colección de clásicos cristianos. Bueno, George Whitefield fue uno de los ministros cristianos más dinámicos y conocidos del siglo XVIII. Los periódicos de la época lo llamaban la maravilla de la época. Fue un ministro de la Iglesia anglicana y considerado uno de los siervos fundamentales utilizados por Dios en el famoso El Gran Despertar. Whitefield nació en 1714 en Gloucester, Inglaterra. Perdió a su padre a muy temprana edad, lo que hizo que tuviera que dedicarse a servir mesas desde muy joven en un pequeño albergue que era propiedad de su familia. Durante su infancia se volvió un gran amante del teatro, de las artes escénicas y se dedicaba como afición a la lectura de piezas teatrales, llegando incluso a faltar a la escuela para poder asistir a ensayos. Durante un breve tiempo tuvo que abandonar sus estudios para dedicarse a tiempo completo a ayudar a su madre, los cuales retomaría en el año de 1730. Él empezó a profesar una fe cristiana activa desde joven en la escuela, siendo un practicante de la misma. Sin embargo, fue cuando se encontraba estudiando en la Universidad de Oxford cuando empezó a profundizar mucho más en cuanto a su fe. Fue en ese periodo universitario, en 1733, cuando conoció a los hermanos Wesley, los cuales lo animaron a ser parte de un grupo de creyentes llamado Club Santo, pero que por muchos críticos fue llamado metodista, debido al estudio y análisis sistemático que se llevaba a cabo en cuanto a las cuestiones religiosas. Su buen amigo John Wesley le prestó el libro La vida de Dios en el alma del hombre, del autor Henry Scougal, autor y libro del que ya hemos hablado anteriormente en este canal, lo cual llevó a Whitefield a enfrentarse con una realidad de suma importancia que cambiaría su vida. Tenía que nacer de nuevo. En ese tiempo se produjo la verdadera conversión de Whitefield, lo cual despertó en su corazón una pasión por llevar ese mensaje del Evangelio a todas las personas que fuese posible y a todos los lugares donde pudiera llegar. Fue entonces, tras haber sido ordenado como ministro de la Iglesia anglicana, que empezó a evangelizar de forma regular y constante, y a los 21 años de edad expuso su primer sermón público. En 1735, el mismo Whitefield registró con sus propias palabras que una plena garantía de fe invadió por completo su alma desconsolada hasta ese entonces. George Whitefield, junto a los hermanos Wesley, fueron personas claves en el famoso avivamiento que se dio en toda Gran Bretaña durante la primera mitad del siglo XVIII. Multitudes se agolpaban regularmente en los lugares de Whitefield, en donde él pasaba y predicaba, para escucharle hablar tan solo de una cosa, la fe salvadora en Cristo Jesús. Este libro contiene el primer sermón, titulado El método de la gracia. También tiene sermones selectos como el sermón número 2, Caminar con Dios, sermón número 3, La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, sermón 4, El alfarero y el barro, sermón 5, Jehová, justicia nuestra, sermón 6, Cristo, nuestro apoyo en la tentación. Sermón 7. Cristo es la sabiduría, justificación, santificación y redención del creyente. Sermón 8. La intercesión, el deber de todo cristiano. Sermón 9. Las señales de una conversión auténtica. Sermón 10. El deber de escudriñar las Escrituras. Sermón 11. La justificación por Cristo. Y sermón 12. El buen pastor. Un sermón de despedida. Les voy a leer un poco del primer sermón, el método de la gracia. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. De la misma forma que Dios no puede enviar a una nación o a un pueblo una mayor bendición que la de darle pastores fieles, sinceros y directos, asimismo la mayor maldición que Dios podría enviar a un pueblo en este mundo sería dejarlos en manos de guías ciegos, no arrepentidos, carnales, tibios e inexpertos, y sin embargo resulta
que a lo largo de la historia siempre ha habido muchos lobos con piel de cordero, muchos que han preferido engañar, que han profetizado un mensaje más liviano de lo que Dios permitió, y de la misma forma que esto sucedió en el pasado, sucede ahora. Hay muchos que corrompen la palabra de Dios y la usan de forma engañosa. Esto fue así especialmente durante la vida del profeta Jeremías, y él, siendo fiel a su Señor y al Dios que le había puesto a su servicio, no dejó de alzar la voz para hablar contra ellos, una vez tras otra, presentando un noble testimonio para la honra del Dios en cuyo nombre él hablaba vez tras vez. Al leer sus profecías verán que Jeremías fue quien más habló en contra de este tipo de pastores. Y es especialmente aquí, en el capítulo del que se toma este texto, cuando habla muy severamente contra ellos, acusándolos de haber cometido varios crímenes. Concretamente, los acusa de avaricia. Lo dice en el versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y luego, en las palabras del texto de forma más específica, él da ejemplos sobre cómo habían engañado, cómo se habían comportado de forma traicionera con pobres almas. Así dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz, hablando en el nombre de Dios. El profeta había anunciado que el pueblo sufriría guerras, les había advertido de que sus casas caerían en la desolación y que el Señor traería guerra sobre la tierra. Por tanto, dice en el versículo 11, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. El profeta proclama un mensaje que resuena como los truenos, para que ellos se espanten, sientan convicción de su culpa y estén dispuestos a arrepentirse. Pero parece que los falsos profetas, los falsos sacerdotes, se dedicaban a acallar las convicciones del pueblo, y cuando estos sufrían o sentían un poco de temor, preferían tapar la herida, diciéndoles que Jeremías no era más que un predicador entusiasta, que no era posible que ellos sufrieran una guerra y les dijeran a la gente paz, paz, estar tranquilos, cuando el profeta les había dicho que no había paz. Más adelante nos dice, si no creen esto aún teniendo sus Biblias en sus manos, en sus corazones odian al Señor Jesucristo, porque la religión se presenta en todo lugar, en las Escrituras, como la obra de Dios en el corazón. El reino de Dios está dentro de nosotros, dice nuestro Señor, y no es cristiano el que lo es exteriormente, sino que es cristiano quien lo es en su interior. Más adelante también dice, de ningún modo quiero decir que todas las personas, antes de alcanzar una paz establecida en sus corazones, han de pasar obligatoriamente por los mismos niveles de contrición. No, Dios tiene diversas maneras de llevar a sus hijos a su hogar. Su Sagrado Espíritu sopla en el momento y en la dirección que quiere. Sin embargo, me atrevo a afirmar esto. Antes de que puedan encontrar paz en vuestro corazón, ya sea por una duración más corta o más larga de vuestras convicciones, ya sea de una forma más intensa o más suave, habrán de pasar por lo que a continuación expondré en este sermón. Y cada uno de los sermones de George Whitefield nos traen gran contrición, nos hacen recapacitar en las palabras del Señor y en recordar lo que es realmente seguir al Señor Jesucristo. Cada uno de sus sermones es puesto en este libro, en esta colección de libros, como uno de los clásicos. Entonces les invito a que puedan adquirir estos sermones, si no es a través de este libro, que los busquen en internet y puedan ser llenados y edificados con las palabras de este gran siervo de Dios. Muchas gracias.